Hola, bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy estamos eh, empezando el año en esta plataforma, en este podcast, y el Señor ha sido bueno y maravilloso, nos ha cuidado, nos ha protegido, y gracias a Dios el Señor está con nosotros, ¿no? En medio de esta pandemia, y quiero decir gracias a todos los que nos acompañan por este medio otra vez, y bueno, desearles feliz año y que sea un año próspero y de mucha salud y que respetemos, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos que respetar en nuestras áreas donde estemos, los protocolos y todo, para poder salir de esto adelante. Y algo que me da mucho gusto es tener un amigo, lo conocimos en Canadá, así que y ahora está en su país, en su hermoso país Colombia. Entonces me da mucho gusto tenerlo en este podcast y entonces, sin más preámbulo, quiero ah, introducir a mi hermano Gustavo. Hola Marco, buenas noches. Muchas gracias antes que nada por la invitación, por el privilegio que tengo de poder estar compartiendo contigo y a través de este podcast y quizás a través de la manera en que se vaya a compartir este medio con las personas que lo escuchen en cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos el mundo desde la virtualidad en nuestras manos, así que gracias, me siento honrado y gracias por tu amistad. Sí, gracias por tomar este tiempo, Gustavo. La verdad, qué bendición. Esperemos que está todo bien por allá. Bueno, ya platicamos un poco antes, pero estoy viendo las preguntas. Me moví todo. Lo tenía listo y hice otra cosa y lo moví. Ya sabes cómo es este rollo. Bueno, platícanos un poco, que la gente pueda conocer un poco de contexto de tu ministerio. Eh, te iba a decir, lo pensé dos veces, iba a decir pastor, misionero, etcétera, etcétera, pero En este, ese momento, plantador, Marco, plantador de eso. iglesia. Entonces, porque pues cuando estabas acá y luego, bueno, entonces, Sí. ahorita ¿dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? Platícanos un poco de tu familia, cómo están en este tiempo por allá. Bueno, bien, estamos bien. Mi hogar está compuesto, estamos casados junto con mi esposa ya por más de 30 años. Estamos entrando en el año 31 de nuestro matrimonio. Recién cumplimos nuestro aniversario ahora el 22 de diciembre. Tenemos una preciosa hija que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, casada, ejerce su carrera profesional y junto con su esposo sirven también Bueno, en una iglesia en la ciudad de Nashville, Tennessee. Eh, Tuvimos la oportunidad, por la gracia de Dios, luego de conocerlo a él, de poder viajar a los Estados Unidos de Norteamérica, donde estuvimos por más de 11 años, donde tuvimos la oportunidad no solamente de afirmar nuestra vida como creyentes, pero también la parte ministerial, para llamarla así, o sea, tuvimos un llamado de parte de Dios, realizamos nuestros estudios teológicos con un seminario teológico en el estado de la Florida, con una de las organizaciones eclesiales más grandes a nivel mundial. Y allí empieza todo esto, la locura, el sueño de Dios. Y empezamos a vivirlo y tuvimos la oportunidad de desarrollar diferentes áreas de servicio y apoyar otros ministerios con las destrezas, las habilidades y las capacidades que íbamos adquiriendo y desarrollando. Y posteriormente pasamos a Canadá, donde tuvimos la oportunidad de estar 2 años, conocerte. Tuvimos una hermosa experiencia en un país que es multicultural, transcultural y donde trabajamos con comunidades musulmanes radicales. Fue una experiencia nueva para nosotros, pero muy enriquecedora. Realmente todas esas experiencias nos sirvieron a tener una cosmovisión diferente y a sacar a Dios de la cajita donde lo conocimos en nuestro país originalmente. Y, y esa experiencia nos llevó también a recibir un entrenamiento para plantación de iglesias en Canadá. Y ahí nace toda esta experiencia que estamos viviendo. Regresamos al país
y en este momento hemos cumplido ya 18 meses de estar plantando la iglesia People's Church, una iglesia para la gente en la ciudad de Bogotá inicialmente. Y eso estamos desarrollando en este momento. Wow. Mientras estabas diciendo eso, cuando dijiste la parte de Canadá, y digo que tuviste 2 años, digo, fue muy interesante porque me acuerdo cuando te conocimos, mi esposa y yo, entonces en la iglesia de comunidad cristiana, Church, yeah, Church on the en King. Queensway. Ahí Yeah. estaban en ese tiempo con el pastor Loaiza. Entonces, me acuerdo que yo también estaba visitando y estaba por tratar de ver de cómo vamos a ayudar en ese lugar. Y tú predicaste ese domingo. Entonces, yo pensé que tú eras uno de los pastores. Entonces, eh, al final de cuentas no era así, estábamos invitados. Entonces, eh, yo no me acuerdo si yo dirigí la alabanza ese día o no dirigí la alabanza, Sí, pero sí la dirigiste. dirigí la alabanza, porque predicaste 2 veces, creo. Sí. Entonces, no estaba seguro cuál de las dos, pero bueno. Entonces ahí nos conocimos y bueno, desarrollamos una buena amistad con tu esposa Marisabel y tomamos buenos cafés y todo. Y nos faltó tiempo, ¿no? Pero el Señor tenía algo especial para sus vidas, para sus ministerios y ahora están en su país natal. Así que estás en la capital, ¿verdad? Sí, en este momento la iglesia como tal se desarrolla en la ciudad capital, en Bogotá. Nosotros residimos a 20 minutos en distancia sin tráfico hacia el norte de la capital, en una población que se llama Cajicá. Y en este momento, debido a la recuperación de una operación que recibió mi suegra, estamos ya no a 20 minutos hacia el norte, sino a 40 minutos hacia el sur de la capital principal, en una población que se llama Silvania. Ahorita estamos en ese lugar. Wow. Bueno, gracias por esa introducción y bueno, vamos directo al grano, ¿no? Como decimos en México, vamos directo al grano. Y y la verdad me da mucho gusto que tomes este tiempo porque he conocido muchos líderes y muchos pastores durante la trayectoria de ser hijo de pastor y luego pastor y líder de alabanza, etcétera, director musical y pastor de jóvenes también. Entonces, cuando conozco gente que tienen un talento bien especial para compartir la palabra, se me quedan grabados. No son muchos. Entonces, una de las personas que mi esposa y yo nos quedamos con la boca abierta cuando te escuchamos, que fue una palabra sencilla, directa y poderosa y no muy larga. Entonces, nos quedamos así anonadados, diríamos, ¿no? Entonces, siempre tuve presente eso. Siempre había querido tener este momento, ¿no? Así que vamos a tomar ventaja de ti un poco, de tu ministerio, ¿no? Y de este podcast en este tiempo lo estoy titulando Liderazgo en tiempos de pandemia. Entonces, quisiera preguntarte, la primera pregunta que tengo aquí es, ¿cómo es pastorear o cómo es liderar en este tiempo? Bueno, gracias por la pregunta, Marco. Y realmente te hablo y quiero hablarle a todas las personas que nos escuchan desde mi experiencia. Como se han dado cuenta, son 18 meses en este momento de hacer un ejercicio de plantación de iglesia, que en el momento en que recibimos la pandemia, nuestra última reunión presencial la tuvimos el 15 de marzo del año pasado. O sea, nosotros llevamos en ese momento no más de 8 meses y medio reuniéndonos. Iniciamos con 3 familias. Todo esto para saber cómo responder a tu pregunta. Eh, ¿Cómo se pastorea en un tiempo con esto? Es un reto, es un reto. Y yo lo he definido en 2 palabras, reto y gratitud. Un reto porque una de las cosas que aprendimos con la pandemia, en el caso nuestro, cuando digo nuestro, con mi esposa pastoreando la iglesia, fue poder entender que teníamos que volver a lo esencial,
a lo esencial. ¿Qué es lo esencial en el pastoreo? Cuidar y alimentar. Cuidar y alimentar. Eso es esencial. Todas las demás cosas que tenemos que atender desde la pastoral, digámoslo así, nosotros como líderes tenemos que tener la parte administrativa, como líderes tenemos que manejar el discipulado, como líderes tenemos que manejar la enseñanza, como líderes tenemos que administrar los recursos, como líderes tenemos que pastorear. Pero tenemos que volver a lo esencial. Y lo esencial en este momento es la gente. No son nuestros programas, no son los recursos, no son los edificios. Y tantas veces que nosotros mismos hemos escuchado esa frase, no, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. Y yo creo que más de uno de nosotros tuvo que haberse confrontado con que si realmente mis motivaciones eran claras al estar desarrollando el pastorado. Por eso para mí se resume en eso. Un reto. Pastorear en pandemia ha sido un reto, pero por el otro lado ha sido gratificante. ¿Por qué gratificante? Porque el hecho de volver a lo esencial ha hecho que la palabra de Dios vuelva a retomar un lugar resonante, en mi caso. No es que nosotros y quienes nos escuchan, quizás algunos ya con experiencia, otros quizás desarrollando diferentes áreas de liderazgo, no viven eso que nosotros vivimos, que en inglés es un burden, una presión que tenemos nosotros, porque tú empiezas y terminas de predicar el domingo y ya estás pensando qué voy a predicar el siguiente domingo. Y cuando tienes todo un cronograma y una organización, predicas lo que ya planeaste hace 6 meses y tienes un calendario milético que te permite decir de acuerdo al análisis que le haces a tu congregación, de acuerdo al contexto cultural donde estás, de acuerdo a la comunidad que te rodea, de acuerdo al país donde estás, tú vas diciendo en este primer trimestre es esto, en el segundo trimestre es esto, en el tercer trimestre y en el último trimestre, y te vas moviendo en eso. Pero la pandemia rompió todo eso. Olvídate, o sea, la serie que llevabas de Isaías y que llevabas 5 meses en ella, olvídate, Isaías es lindo, tiene promesas, es un profeta, etcétera. ¿De qué le sirve a la gente? Entonces, para mí, una vez más, ¿cómo se pastorea? Asumiendo el reto. ¿Y de qué manera? Volviendo a lo esencial, cuidando y alimentando, cuidando y alimentando. Y cuando digo que es gratificante, no quiero decir o eximir, bueno, como ya no vamos al edificio, como ya no nos tenemos, mira, nosotros estamos viendo un ejercicio de iglesia portátil, portable church, o sea, tienes que llegar a las 8 de la mañana, armar todo, terminar el servicio y esperar a recoger todo para que sean las 3 de la tarde y tú estás regresando de nuevamente al lugar de donde saliste. Es un ejercicio que demanda trabajo, es extenuante, pero es muy gratificante. ¿Por qué? Porque cuando tú cuidas y alimentas, una de las cosas que las personas deben comprender es que lo más esencial de la gente, y para nosotros dentro de la cultura de la iglesia, son las relaciones. Yeah. Cuando tú estableces relaciones con las personas, tú las puedes cuidar. Ahora, entiendo que hay ejercicios diferentes de multitudes, de miles. ¿Cómo haces tú para pastorear todas esas personas? Ahorita están siendo pastoreados por muchos pastores a raíz de la virtualidad. Pero lo gratificante ha sido que empezamos con 3 familias y en este momento estamos alcanzando desde la virtualidad 60 personas, entre adultos, adultos mayores, jóvenes y niños. Nunca antes, si hubiéramos estado en el mismo lugar, hubiéramos alcanzado ese número de personas. Ahora, en el ejercicio nuestro, compartiéndole a las personas que nos escuchan, tú tuviste la oportunidad de acompañarnos en abril, acompañándonos con la alabanza y la adoración. Y en este momento tenemos personas que nos acompañan desde Canadá, desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde diferentes ciudades en Colombia, la base de la iglesia que está en Bogotá, pero nos hemos extendido. La semana pasada ya entraron personas desde Chile. Entonces, para mí ha sido muy gratificante. ¿Ha sido un reto? Sí, que ha demandado cuidado y alimentar a las personas, pero gratificante en eso, porque a veces tantas cosas al mismo tiempo no te dejan disfrutar lo que haces.
Y si bien es cierto, hay una cuota de sacrificio y de labor, yo pienso que el ministerio, como me lo enseñó la persona que nos dio el seminario, el bootcamp de plantación de iglesia, él define el ministerio como algo que es algo que te gusta a ti hacer, que le da la gloria a Dios y que representa alegría para ti. O sea, el ministerio es para disfrutar. Tiene altas, tiene bajas. Entonces, para mí es eso, volver a lo esencial. Volver a lo esencial es cómo se pastorea en pandemia. Cuidar y alimentar. Cuidar y alimentar. Wow. Gracias por eso, porque estoy de acuerdo. Y es muy interesante, igual palabras diferentes o sinónimos de esas palabras, pero este es el tiempo de que te das dando cuenta que si te gusta ser pastor o no te gusta ser pastor, se gusta o dejarnos líder, porque para mí un líder es una persona que empiezan desde tu casa, entonces tú eres un líder en tu casa, la esposa es un líder en su casa, etcétera. Entonces creo que todos de alguna manera cuidamos y alimentamos de alguna manera desde nuestra casa, pero cuando tenemos el llamado como tú y luego ahora que eres plantador de iglesias, ¿no? Tu corazón arde por la gente, quieres conocer gente, quieres dar algo para la gente. Tus manos, es como, yo lo veo así como los misioneros siempre tienen que tener una mochila llena de sorpresas porque tienes que sacar de la chistera algo para poder meterte y el Espíritu Santo te mete en lugares donde Él quiere que te metas. Porque estamos en sintonía, porque entonces me da mucho gusto escuchar eso porque creo que va a ser de mucha bendición. Y eso que es la primera pregunta va a ser de mucha bendición para eso. Recordar las bases normales de un pastor. Y totalmente de acuerdo, antes de pasar a la siguiente pregunta, es el aspecto de que siempre me pregunto lo mismo. ¿Cómo puedes pastorear más en vamos a ponerse, en una iglesia de mucha gente? Entonces, a veces digo, oh, el pastor, más que nada es predicador, no es pastor. O es maestro de la Biblia, pero pastor sin visitar, sin cuidar, sin alimentar, sin tener el uno a uno, digo, no puedo, no puedo sacarle de ahí, no, es muy difícil para mí. Entonces, Quisiera anotar algo más a lo que estás diciendo, Marcos. Y sí. quiero, en ese reto, cuando hablo de reto, es que nosotros tenemos que salirnos de lo habitual. Es un tiempo de salir de lo habitual. Tenemos que ser innovadores, tenemos que tener adaptabilidad, tenemos que tener versatilidad. Nosotros tuvimos que implementar talleres de pareja, que es otro fuerte dentro de lo que hacemos con mi esposa, desde la virtualidad. El material que teníamos era un material presencial, pero no podía decir, no, hasta que podamos reunirnos lo vamos a hacer. No, había que pastorear y había que cuidar y alimentar. ¿Qué hicimos? No, vamos a hacerlo, hicimos las modificaciones y obtuvimos resultados. Entonces, asumir el reto para que todas esas, yo pienso que muchos compañeros en esta área del ministerio han vivido frustración porque sobre todo lo vivimos al principio, pero lo estamos volviendo a vivir ahora, sobre todo en Latinoamérica, cuando estamos viviendo ese segundo pico de contagio que nos está volviendo a tener restringida la movilidad. Y era que muchas veces, de acuerdo a lo que iba diciendo el gobierno, entonces si abres, no abres, haces los protocolos, tienes los protocolos, pero ahora tampoco, que ahora sí, que se reúnen 10, que... Entonces, Exacto. imagínate, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros decidimos también apuntarle a la virtualidad. Desde que inició esto dijimos, no, vamos a apuntarle a la virtualidad y hasta aquí, bueno, ha sido gratificante. Amén. Eh, ¿qué qué cosas has aprendido o han aprendido en este tiempo de esta pandemia? Una pregunta muy interesante porque, wow, Bueno, si sigo en ese sencilla. orden, si sigo en ese orden de ideas, a pesar de ser una persona con formación pentecostal clásica, vuelvo a lo esencial. ¿Qué he aprendido? La necesidad de que seamos iglesias no pastorcéntricas, sino Cristo-céntricas. Fundamental.
Todo gira en torno a nosotros. Todo gira en torno a nosotros, a lo que decimos, a lo que hacemos. Y todos lo sabemos. Una palabra que se da desde el púlpito, eso es última palabra. Y nosotros estamos dejando de que las personas tengan una relación con Él porque tienen una mejor relación con nosotros. La iglesia tiene que dejar de ser pastorcéntrica y tiene que volver a ser cristocéntrica. Eso lo he aprendido. Yo no puedo llegar físicamente. La visión de la iglesia es construir relaciones para dar a conocer a Cristo sirviendo transparentemente. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero cuando ya no puedes tener el contacto, cuando ya no puedes estar cerca, ¿qué es lo que hace que las personas puedan seguir madurando, seguir creciendo y que tengan una transformación de vida de acuerdo a lo que nosotros predicamos? Con Cristo en el medio. Si nosotros seguimos siendo el factor donde las personas coloquen la vista y coloquen su confianza, vamos a seguir navegando en aguas difíciles. Entonces, ¿qué he aprendido? Una vez más, debe ser cristocéntrico y paliativamente tiene que ser bibliocéntrico. Decía un compañero de ministerio cuando iniciamos allá en marzo o en abril del año pasado, y él me decía, ahora vamos a ver si lo que hemos enseñado es verdad. Y eso mira, Marco, me quedó sonando porque muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que estamos transmitiendo. Emociones, estamos inflando simplemente a la gente para que pueda sobrevivir 8 días más y vuelva otra vez y otra vez los voy a inflar. No, es Cristo. Y yo he visto cambios positivos desde una buena predicación, desde una sana palabra, y que no me miren a mí, que lo miren a Él. Él es el punto. Eso nos va a ahorrar muchísimas cosas. Nosotros venimos, mira, con la influencia que tenemos a nivel cultural, con todo esto de la tecnología y todo lo que nosotros debemos usar para bien de poder seguir avanzando la misión de la iglesia, las personas las recibimos y son procesos correctivos, son cosas que uno dice, wow, esto en vez de ir cada vez menos problemas, los problemas son más problemas, cada vez son más grandes. Entonces estamos tratando muchas situaciones correctivas, pero cuando volvemos a ser cristocéntricos, cuando volvemos a ser bibliocéntricos, en una buena exposición de la palabra y en una buena aplicación de ella, la gente va a poder tener experiencias genuinas que marquen su vida de fe, su carácter, y entonces me encanta porque al depositar la responsabilidad en lo que dice la palabra de Dios, encuentro que los procesos se han vuelto preventivos, no correctivos. Entonces la asimilación de la palabra coloca a las personas en un punto donde ellas son confrontadas, pero ellas son las que tienen que tomar la decisión. Yo les expongo la palabra para que ellas decidan. Entonces, eso he aprendido. Volver a ser cristocéntrico y bibliocéntrico. Lo segundo, dependencia de Dios. Volver a tener dependencia de Dios. Confiar absolutamente en que Él sabe lo que está haciendo. O sea, yo me quito ese peso de encima, confío en Él y avanzo, porque hemos perdido el enfoque debido al dolor, al sufrimiento, a lo que estamos viendo, lo que pasa en las familias de nuestras iglesias, las pérdidas de familiares, quizás pérdidas de miembros de la iglesia, las personas que pierden. O sea, imagínate la responsabilidad que tenemos. Entonces, aprender a depender de Dios. Y una vez más, no me canso de decirlo, el valor de las relaciones, supremamente importante. Nosotros tenemos que conocer las personas que pastoreamos, ¿cierto? Lo más importante, lo decíamos ahora al principio, no son los recursos, son necesarios, pero no es lo más importante. No son las habilidades, no son las capacidades, son las personas por lo que ellas son. Y por eso, dentro de la cultura nuestra, hemos dejado a un lado tanta hermandad. Hermano, buenos días. Hermana, buenos días. No. Camilo, ¿cómo estás?
Jorge, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? O sea, el insight de la iglesia o el lema de la iglesia es pertenecer para creer, ¿cierto? Nosotros crecimos al revés, tú y yo crecimos en el modelo de iglesia donde tú primero crees y luego vienes a pertenecer. O sea, nos cogieron de manera interesante para que aceptáramos a Jesús y ahí sí veníamos a ser parte del grupo. Ahora es no, conóceme, quiero ser transparente, quiero tener una relación. Cuando la persona establece la relación puede ver en ti algo diferente. Entonces el sentido de lo que decimos ser se puede transmitir con mayor libertad y la persona va a decir, ¿sabes qué? Lo creo porque tus acciones validan lo que estás diciendo. Eso es lo que a grosso modo he aprendido. Wow. Oye, es muy interesante, muy interesante. ¿Y qué cosas has batallado más en este tiempo? Bueno, poder hacer una aplicación correcta de la palabra de Dios. Y en eso debo ser sensato con todos y cada uno de los que me escuchan. Es, es necesario poder tener una impresión clara de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Yo puedo tener una serie muy buena y puedo prepararla. Y puede ser puntual y a mí me puede parecer que va a darle crecimiento en algún área específica al grupo que pastoreo. Pero se me hace importante poder ser sensible a la impresión que da el Espíritu Santo. En otras palabras, poder escuchar con claridad su voz. Lo hemos visto. Hemos tenido, yo venía en una serie, ¿qué diferencia hay entre ser creyente y ser discípulo? Y eran 10 características y quedamos en la característica número 5. Nunca más volví a la serie. ¿Por qué? Porque estábamos enfrentando Yeah. primero un miedo con referencia. Entonces tienes que alentar desde la palabra a las personas. Entonces, esa ha sido una de las cosas que... Y ha sido espectacular, porque he podido, gracias a Dios, hemos podido con mi esposa sintonizar de alguna manera. Y entonces ha sido una palabra con un término que estamos utilizando mucho hoy, una palabra relevante, una palabra que aplica a la situación de las personas, a la cosmovisión de las personas y que tratamos de entregar para que las personas puedan recibir fuerza, puedan recibir aliento, puedan ser afirmadas en su fe y eso ha sido, yo creo que de lo más difícil, porque has tenido que desprenderte de la estructura, ¿no? De los planes que tú tienes. Este año vamos a hacer esto. Bueno, pero no lo vas a poder hacer porque hay una pandemia, hay un virus, no puedes salir. Eh, Eso es, no nos lo enseñaron en la clase de es, pandemia uno, 2 y 3. Pandemia 1, 2 y 3 en el seminario. No, no, eso no venía. Entonces, esa ha sido bien interesante, ha sido todo un reto. Y cuando lo más satisfactorio es cuando, desde luego, alguien me enseñó, no utilices la palabra orgulloso. Eh, eh, lo más satisfactorio para nosotros es poder saber que cuando escuchas esa voz, la retroalimentación de las personas que te escuchan, y uno lo hace con la intención, ya no es tanto, pastor, qué palabra, no. Cogen uno de los puntos y dice, a mí me quedó esto del mensaje. Y eso es espectacular porque estás cumpliendo, pero sabes que al haber obedecido esa impresión con claridad, esa era la respuesta para ese uno que le importa a Dios, pero quizás hablándole a él le hablaste a muchas otras personas que estaban dentro del grupo. Entonces ahí es donde uno dice, vale la pena. Y por eso yo decía, la dependencia de Dios, porque hay cosas que nosotros queremos hacer, pero la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Tienen algún resultado positivo para las personas? ¿Lograrán el objetivo que estamos buscando? De allí la necesidad de poder conocerlas bien y a través de eso tener la impresión para llevar ese mensaje. Ese ha sido una de las cosas que ha sido difícil, ¿no? Vencer toda la estructura para poder ser más puntuales con lo que estamos viviendo. Amén. Algo que se me vino
a la mente lo que tú estás diciendo de conocer a la gente. Yo no me acuerdo, yendo al pasado, de cuando era adolescente, y voy a ser específico por qué. Porque cuando eres adolescente no le pones mucha atención a las predicaciones, y más cuando antes eran de 1 hora, más el tiempo de altar. Entonces me perdía en la lectura bíblica y lo poquito que decía la persona que predicaba, y ya no sé dónde, ya no te puedo decir dónde se había puntos o no. Pero lo que más me acuerdo de mi líder de jóvenes es una vez caminando de un lugar a otro lugar, de un punto A a un punto B, con los jóvenes alrededor. Ajá. Y yo empecé a platicar con mi líder, y cuando yo expresé algo de opinión, algo, ella se me quedó mirando y me dijo, Marco, estás madurando. Y yo lo escuché, pero no lo escuché, pero me dio como vergüenza o pena, y seguí hablando, y seguí. Y después ella me dijo, ¿escuchaste lo que te dije? Y digo, sí. Y no sabía qué hacer con eso, porque nunca alguien había podido entender y comprender como una persona que estaba dentro del grupo. Me sorprendió que alguien me tomó atención. Mm, Y eso a mí me marcó. qué marco. Entonces, y segundo lo que usted está diciendo, porque esta semana pasada no tenía que hacer videos para la iglesia, y dije, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Porque eso toma mucho tiempo de mi tiempo, Claro. de mis horas del trabajo, de la iglesia. Y era, conéctate con los chicos en Instagram, uno por uno, a ver quién te contesta. Uno te va a ignorar, otros van a estar ocupados, pero en ese momento lo hice específico. Y conocí más de esos chicos que en otras reuniones y ir a campamento o algo. Entonces digo yo, es verdad lo que estás diciendo, y es muy interesante escucharlo, porque se nos olvida que la iglesia es la gente al final de cuentas, y ellos son las personas que nos necesitan. Y algo muy interesante que tú dijiste y que me hizo sonreír, es que dijiste que ahora antes era hermano o hermana. Bueno, yo he estado en un chorro de iglesias, muchas iglesias en toda mi vida, y yo conozco a un montón de hermanos y de Hermanos hermanas, y hermanas. pero no me sé las hermanas, pero no Sí, me sé no, los no sé nombres. los nombres, sí, sí, sí. Entonces, digo, wow. Entonces, nunca lo había pensado de esa manera, y es verdad, siempre me quedo hermano. Los conozco, los abrazo, nos besamos de cuando voy a México, y me quedo en hermano o hermana a veces, o el apellido, pero no el nombre. Entonces, es muy interesante que nos haces hacer así en nuestras vidas y en nuestros ministerios, para poder corregir cosas que se necesitan en este tiempo, en este tiempo de pandemia. Entonces, excelente que hables de eso, y que nos digas las cosas que has aprendido y las cosas que son difíciles para el ministerio de allá. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero quisiera terminar este tiempo preguntándote si hay algo que tú quieras compartir o comunicar, pues a los que nos ven, o a los que nos escuchan, líderes, pastores, o personas que quizá tiraron la toalla, o quizá están o Eh, quizá están desanimados, no han visto ni un fruto en este tiempo, y se sienten desanimados. Algunas palabras que quieras, para esta gente. bueno, claro que sí, claro que sí. Yo las he necesitado también, Marco. Y, y hay un síndrome, sobre todo en Norteamérica. Nosotros, por la vinculación que tuvimos al desarrollar ministerios, tenemos mucha comunicación con muchos ministerios que están en los Estados Unidos y en Canadá. Y se está viviendo esa frustración de ver que tu membresía ya no puede venir a la iglesia, que la capacidad del auditorio que tienes solamente te permite tener un porcentaje, que muchas personas, según George Barna, el 30% de la membresía de las iglesias en los Estados Unidos no está volviendo a la iglesia. Mm, El 30% ha decidido verla online, pero hay mm, un 30% que no está viniendo a la iglesia. Entonces, ¿cómo no recibir unas palabras de aliento? Claro que sí. ¿Nos hemos sentido cansados? Sí. Pero yo quiero que recordemos algo. La iglesia ha sobrepasado las guerras mundiales, ha sobrepasado las pandemias, ha sobrepasado las situaciones más oscuras dentro de la historia universal. Pero recordemos que la iglesia está dentro de la historia de Dios. De allí las palabras que Jesús dijera, ¿no? Las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Que eso traducido a nuestro hoy, no solamente tenemos pandemia, nosotros en Latinoamérica vivimos una situación de injusticia social y de pobreza tremenda. En Norteamérica, por lo menos en los Estados Unidos, estamos viendo una situación racial y de división a raíz de las situaciones políticas que se están viviendo tremenda. ¿Quién va a hacer algo? La iglesia. Es la iglesia. No son los gobiernos, no son las entidades gubernamentales, no son los filántropos. No, es la iglesia. Y yo quiero que allí donde cada una de las personas nos están escuchando, no importa qué área de servicio estés desarrollando en tu iglesia, qué área de servicio estés desarrollando a nivel, no sé, organizacional dentro de una denominación o si no eres denominacional, es que entendamos una vez más que nosotros somos la agencia de Dios en la tierra. La iglesia es la agencia de Dios de la tierra. Nosotros somos portadores de la verdad. Nosotros, yo quiero que entendamos, nosotros quizás seamos la única voz profética que se levante en este tiempo, en medio de nuestras circunstancias sociales, en medio de nuestra economía, en medio de los gobiernos, en medio de lo que estamos viviendo, para traer un mensaje que hace la diferencia. Dios garantiza que lo que nosotros vamos a hacer, Él lo va a hacer con nosotros. Recordemos las palabras en medio de nuestras incapacidades. Moisés las dijo. ¿Quién? ¿Yo? Yo no puedo, no sé ni siquiera hablar. El mismo Jeremías lo dijo, yo soy muy joven. Gedeón dijo, yo soy de la tribu más pequeña. Pero recordemos que en esas historias bíblicas aparece una frase que viene de parte de Dios y que dice, yo estoy contigo. Se la dijo a Moisés, se la dijo a Jeremías, se la dijo a Gedeón y hoy nos la está diciendo una vez más. Yo estoy contigo. Tú haces parte de la iglesia, eres parte de la iglesia. Tú eres ese hombre o esa mujer escogido con un llamado, con una vocación. Yo estoy contigo. Reaccionemos frente a esa palabra y seamos sensatos. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Controlemos las que podemos y las demás coloquémoslas en las manos de Dios. Y seamos humildes con la misión que Él le dio a la iglesia. No nos desenfoquemos. No permitamos que hayan cosas que nos desenfoquen. Nuestro trabajo ha sido arduo, ha sido gratificante, pero será parte de todo lo que Dios ya tiene destinado y que conforme Él lo ha diseñado va a venir ocurriendo. Pero nosotros tendremos la gran satisfacción de que aún en la situación en que nos encontremos, Él dijo, yo estoy con ustedes. Así que avancemos y tomemos fuerzas para que ese propósito de se pueda cumplir. Amén. Bueno, gracias, Gustavo, por tu tiempo, por tus palabras, por tu corazón de hacer esto. Y esperemos en el propósito de este medio es para que personas, líderes, pastores que están escuchándolo puedan energetizarse de nuevo en el ministerio. Y cuando escuchamos testimonios de otros que están haciendo en diferentes latitudes del mundo, podemos ver, hey, acá estamos sirviendo y estamos haciendo lo mismo por el reino de Dios, para que el Señor sea exaltado, para que el reino de Jesús sea promovido en la tierra. Y algo bien emocionante y me ayuda eso a escuchar todo lo que has dicho, es que mucha gente que nunca iba a entrar a la iglesia, hoy en día en sus celulares están en la iglesia. Así es. Entonces doy gracias a Dios por este tiempo. Ya es un tiempo complicado, difícil, pero hay líderes como tú que están esforzándose, fuertes y valientes, compartiendo el reino de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios siga bendiciendo tu ministerio, tu matrimonio, que la iglesia crezca y que el Señor multiplique más familias en tu ministerio. Así que ese es mi deseo. Y bueno, a las personas que nos están escuchando o viendo,
por el medio en este medio. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizar este medio. Dios te bendiga, ánimo, esfuérzate y sé valiente. Y estas palabras de nuestro pastor, de nuestro líder allá en Colombia, espero que hayan sido de bendición para tu vida y te den energía, te den ánimo para seguir adelante en el reino del Señor y compartir a la gente que tienes que estar ministrando, el que el Señor te ha dado, el espacio donde el Señor te ha permitido que tú tengas, las familias que tú tengas. Quizás estás esperando en algo muy pequeño, pero para el Señor no hay pequeño ni grande. Con un corazón humilde, Él no lo va a despreciar, así que contrito y humillado, ¿no? Entonces, el Señor sabe tu corazón, ánimo, échale ganas, no te desanimes. Y si necesitas ayuda, siento decir esto, si necesitas ayuda, si estás pensando, no sé qué me está pasando, por favor, busca a alguien, habla con un pastor, habla con tu mejor amigo. En este tiempo no te dejes caer, no le des pie al enemigo que te haga hacer cosas. Dale chance al Espíritu Santo, sintonízale, como decía el pastor, y que el Señor habla a tu vida, y dale espacio al Espíritu Santo que se mueva en ti. Así que Dios te bendiga, gracias, un abrazo hasta Colombia y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Dios les bendiga y mil gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias. Bye.